Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Gregorio Nacianceno y su escrito sobre el Espíritu Santo. Primero voy a hablar un poquito de la vida de Gregorio, su contexto, y luego del contenido y la importancia de su tratado sobre el Espíritu Santo, que es un tratado fundamental para la historia del cristianismo. Este texto, un texto histórico escrito más o menos por el 380, es bastante diferente de lo que venimos leyendo en teología contemporánea o teología del siglo XX. Sin embargo, tiene una frescura, una llegada, a pesar de los siglos desde que se escribió. Gregorio nació más o menos por el 330 y murió más o menos por el 390 en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, y fue uno de los capadocios de estos teólogos tan importantes que incluían a Basilio de Cesarea, su hermana Macrina, la otra hermana Gregorio de Nisa y otros amigos más como Evagrio Póntico, que tuvieron tanta influencia sobre el desarrollo del tipo de lenguaje que tenemos para hablar de la doctrina trinitaria hoy. Fue compañero de estudio en Atenas de Basilio de Cesarea, él estudió retórica y se considera que fue uno de los mejores, digamos, escritores de discursos que haya tenido el cristianismo en la primera época, porque combinaba los saberes de la educación clásica con la fe cristiana. Es una persona que se pasó la vida escapándose un poco de las obligaciones eclesiales administrativas. Algunas se podrán identificar con esa parte de su vida. Tiene inclusive un tratado que habla de su fuga de una de las obligaciones episcopales que tuvo. El padre era el obispo de Nacianzo, y entonces lo prácticamente obliga también a que él se ordene y lo acompañe como obispo auxiliar en esa ciudad. La madre Nona, famosa, devota, fue ya hija de cristianos y es la que logra que Gregorio Padre conozca a Cristo y luego él se transforma en el obispo de Nacianzo. Más tarde, Basilio, su amigo, muy firme y con más, digamos, habilidad política, eh, lo nombra obispo de otra ciudad de Sácima, pero Gregorio nunca asume como obispo allí y hacia el final de su actuación en público, más o menos del 379 al 381, está en Constantinopla y es obispo allí hasta que finalmente hay una protesta de otros obispos y él se va, renuncia y se va a su casa y allí trabaja sobre su poesía y otras cosas que en realidad le gustaban más. Sin embargo, en sus actuaciones como pastor, como obispo, como teólogo, nos da como legado estos discursos, y los más famosos son los 5 discursos teológicos de este libro, los 5 discursos teológicos de Gregorio Nacianceno, del cual hemos leído el quinto discurso, o también llamado discurso 31 por otra numeración de otra selección de sus discursos sobre el Espíritu Santo. Gregorio fue un notable predicador, como les decía, y este texto que han leído para hoy en realidad fue preparado como un sermón, un discurso para la gente de su iglesia, en un contexto de bastante negatividad hacia la teología, lo que después fue ortodoxa, y bastante fuerza, inclusive política, de los arrianos. Les habían expropiado inclusive los templos y se estaban reuniendo en la casa de un hombre que había donado la casa en ese momento cuando él escribe este discurso. Y por la maravillosa característica de estos discursos es que se le dio el nombre el teólogo. Bien, entonces, ¿cuál es el contexto de este quinto discurso? Bueno, en primer lugar, hay un embate, como decía, del arrianismo. Ustedes recordarán de historia
El arrianismo era un movimiento que era estrictamente monoteísta y no aceptaba que el hijo fuera de igual sustancia que el padre. En la antigüedad había una forma de hablar de divinidad que podía tener como graduaciones o niveles, entonces a veces los arrianos hablaban de la divinidad del Hijo, pero no era Dios, el Dios superior a todos, sino un Dios más tipo demiurgo, un Dios menor. Y la tradición nicena, la tradición de Nicea, dice que no, que el Hijo es de igual dignidad, de igual sustancia, de igual divinidad que el Padre. No son dos dioses, sino un Dios, Padre e Hijo. Pero queda todavía, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo, no? Entonces, en ese momento hay dos grupos. Un grupo arriano a ultranza que dice, no, de ninguna manera, ni el Hijo ni el Espíritu son verdaderamente Dios, porque Dios es ingénito por naturaleza, el que no es engendrado, solamente el Padre es Dios. Y otros que decían, no, bueno, el Hijo y el Padre son Dios, pero no sabemos, nos parece que el Espíritu no. Y son los llamados neumatómacos o aquellos que luchan en contra del Espíritu Santo. En el 380, cuando está predicando este discurso Gregorio, los arrianos están realmente, como decíamos, dominando la parte oriental del imperio. Entonces, uno de los grandes arrianos o neoarrianos, Arrio se había muerto hace rato, se llamaba Eunomio de Psíquico, que era un orador también hábil, sutil, que subordinaba, sin embargo, la fe a la razón. Para él la razón podía captar quién era Dios, y entonces por eso Gregorio lo llama un tecnólogo y no un teólogo. Basilio había tratado de refutar a Eunomio y también Gregorio de Niza, y otra vez aquí Gregorio Nacianceno está tratando de refutar estas ideas de Eunomio, porque él piensa en breve, Eunomio, que el ser humano puede captar y puede aprehender totalmente a Dios. Si decimos, decía él, que Dios es ingénito, es que hemos entendido quién es Dios, y Dios es aquel que es ingénito, y punto. Gregorio, en cambio, piensa que Dios no es objeto de la lógica únicamente, sino que para conocer a Dios hace falta humildad y revelación. Es un camino espiritual, la mistagogía de la que hablábamos al principio de todo. Solamente podemos entender algo y no todo de Dios gracias a la revelación, decía Gregorio. En el quinto discurso que ustedes han leído, el discurso sobre el Espíritu Santo, también llamado discurso 31, Gregorio entonces se enfrenta, como decíamos, a dos grupos, tal vez hasta tres grupos. Uno, los anomeos o eunomianos, que eran arrianos a rabiar. Segundo, los neumatómacos o luchadores en contra del Espíritu, que aceptaban el homoousios del Hijo, pero no el del Espíritu Santo. Y tercero, un grupo que le daban al Espíritu Santo igual honor que al Padre y al Hijo, pero no se animaban a decir el Espíritu Santo es Dios, con todas las letras. Entre ese grupo también estaba Basilio, que en su tratado sobre el Espíritu Santo nunca dice el Espíritu Santo es Dios. La lógica de Gregorio es, bueno, el Espíritu Santo hace lo que solamente Dios puede hacer, por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Esa es la lógica básica, sencilla, que ayuda a que veamos cómo Cristo es Dios, cómo el Hijo es Dios, ya Atanasio aplica esa lógica, y cómo el Espíritu es Dios. Si hace lo que Dios hace, solamente puede ser Dios, si no, no hace lo que Dios hace. Gregorio piensa que hay una revelación progresiva, ustedes tal vez hayan visto esto en su escrito, donde primero en el Antiguo Testamento se muestra la divinidad del Padre, luego en el Nuevo Testamento la del Hijo y ahora la divinidad del Espíritu Santo, aunque si miramos bien implícitamente y hasta explícitamente ya está en toda la Escritura esta cuestión de la divinidad del Espíritu. El Espíritu aparece como Dios. Otra cosa muy importante de Gregorio es cómo él nos permite tener palabras para hablar de esta cuestión trinitaria. Él dice que cada divina persona o hipóstasis era la palabra que se utilizaba, se distingue por sus relaciones.
El Padre es ingénito, no ha sido engendrado. El Hijo es el engendrado o unigénito y el Espíritu procede o es procedente. Ahora, ojo, no es algo que se pueda explicar en términos humanos esto. Esto es lenguaje que se toma del Evangelio de Juan sin que sepamos qué es eso, pero que no lo podemos describir porque no se parece a ser engendrado en el sentido físico humano, es algo eterno, pero es una manera de poder hablar de la triplicidad de Dios y de su unidad a la vez. No hay analogía que sirva plenamente para la Trinidad, dice Gregorio. Pero sobre la base de Juan 1.9 podemos decir que Padre, Hijo y Espíritu son luz, cada uno y por separado son luz. El Padre es luz, el Hijo es luz, el Espíritu es luz y son una luz. Los capadocios todos hablan del carácter propio entonces de cada hipóstasis o persona, la ingenitud o paternidad de la primera persona, la generación o filiación de la segunda persona y la procesión de la tercera persona. Y esto es lo que Gregorio afina todavía más. Y acá en este libro del cual saqué la copia que ustedes utilizaban, el editor se llama José Ramón Díaz Sánchez Cid, José Ramón Díaz Sánchez Cid, y él propone 4 puntos importantes en su introducción, que son los que logra destacar Gregorio en su escrito sobre el Espíritu Santo. 4 puntos. En primer lugar, cada una de las 3 divinas personas son consubstanciales respecto de las otras. Poseen la misma substancia o homoousión, son de la misma sustancia o ser. En segundo lugar, la unidad de las 3 divinas personas no radica únicamente en el Padre, sino que se constituyen en sí mismas como unidas. Las 3 divinas personas son un único Dios en virtud de una monarquía, de un poder único, de una dignidad única, de una característica divina única que comparten. En tercer lugar, la propiedad distintiva del Espíritu Santo es su procesión, ekpouresis, que es una palabra que él saca de Juan, del Evangelio de Juan, específicamente de Juan 15:26. El Espíritu procede del Padre. Y en cuarto lugar, los nombres Padre, Hijo y Espíritu no se refieren a la sustancia común, no llamamos Padre a la sustancia común divina, sino a la relación que tienen entre sí las 3 divinas personas. Le decimos Padre únicamente a la primera persona, le decimos Hijo solamente a la segunda persona y le decimos Espíritu solamente a la tercera persona. Entonces, la relación que tienen entre sí es la de Padre, Hijo, Espíritu, pero estos nombres, Padre, Hijo y Espíritu, no describen la sustancia ni la acción de estas divinas personas, sino su relación intratrinitaria. Para nosotros esto tiene la maravillosa implicancia de que somos adoptados por ese que llamamos Padre para ser hermanos del que llamamos hijos, por la fuerza de aquel que llamamos Espíritu Santo, que nos transforma, nos santifica, nos hace cada vez más en la imagen del Hijo que nos lleva al Padre. Entonces hay una dinámica que se llama perijóresis o la intercompenetración de las 3 divinas personas, a la cual nosotros también somos invitados por la gracia de Dios. Algunos pasajes claves de este texto les quisiera leer del discurso 31, también llamado discurso quinto, en página 222 de la edición que tienen ustedes, en el discurso 31.3 aparece lo siguiente: y ahora nosotros hemos visto y anunciamos desde la luz, que es el Padre, entendemos al Hijo. En la luz, esto es, en el Espíritu. Teología breve y simple de la Trinidad. Desde la luz, que es el Padre,
entendemos al Hijo en la luz que es el Espíritu. Una fórmula breve de la Trinidad. Otro pasaje famoso de Gregorio en este texto viene del 31.4, páginas 222, 223 en nuestra edición. Si hubo un tiempo en que el Padre no era, recuerdan que los arrianos hablaban de que hubo un tiempo o hubo un cuando no era todavía el Hijo. Si hubo un tiempo, y él quiere refutar eso, si hubo un tiempo en que el Padre no era, hubo un tiempo en que no era el Hijo. ¿Por qué? El Padre únicamente es Padre porque tiene un Hijo y el Hijo únicamente es Hijo porque tiene el Padre. No hay Padre sin Hijo. No hay Dios ingénito, como decía Eunomio o como decían los arrianos, independientemente del Hijo y del Espíritu. Si hubo un tiempo en que el Hijo no era, hubo un tiempo en que tampoco era el Espíritu. Nunca hubo Espíritu sin Hijo. Y si uno de ellos era desde el principio, también eran los tres. Siempre estuvieron los tres. Otro pasaje clave que quiero compartir con ustedes es del 31.10, que es tal vez la frase más famosa de este discurso que un poco le está reprochando a Basilio: anímate a decir las cosas de una vez, amigo mío. Y dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿El Espíritu es Dios? Ciertamente. Entonces, ¿qué? ¿Es consubstancial? Sí, sí es verdad que es Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo hace por nosotros lo que solamente Dios puede hacer. El Espíritu Santo hace tantas cosas maravillosas que Él describe en este discurso. Hace las cosas maravillosas de traer la vida, de darnos vida, de revitalizarnos, de reverdecer todo el cosmos, como dice Hildegarda de Bingen. El Espíritu Santo es aquel que nos recuerda las cosas de Jesús para que nosotros podamos andar caminando en este tiempo y en este lugar por ese camino de Jesús, respondiendo a nuevos desafíos, a nuevas situaciones, buscando nuevos caminos y sin embargo fieles a Jesús. Y por ese camino vamos yendo hacia ese misterio que llamamos Padre. Que les vaya bien y hasta la próxima.